Miércoles. Vivo en español, más Exactamente. importante. Más importante, ¿no? En español. Muy buenos días. Buenos días, Omar. bienvenidos. Un Buenos días, gusto Jesús. vernos una Igualmente. semana después. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Alberto. Bienvenidos. A ver, el caso Caborca. ¿Cómo evitar que sucedan esto? Tenemos 20 minutos para analizar. Van a seguir sucediendo, siguen sucediendo cosas, la verdad, espeluznantes. Ayer llevaron los ataúdes al Palacio Municipal con cuerpo presente. El alcalde ya escuchamos. Digo, entiendo, es muy difícil. Hasta uno como periodista dices, híjola. Pero esos son los tiempos. A ver, ¿qué tendría que pasar, Jesús? Sí, ayer que comentábamos los tres, la conversación que tendríamos el día de hoy, fue imposible no hacer un lado la dinámica de Caborca. Lamentablemente, lo platiqué contigo, yo creo que esto no será un hecho aislado. Yo creo que volverá a pasar. Y es una muestra de una gran descomposición a la que se llegó, no solo en Sonora, sino en todo el país. Yo lamento mucho esto, me puede mucho tener que estar hablando de esto, por lo que ha sucedido en nuestro estado. No es la primera vez que muere un menor de edad en este tipo de encuentros. Y creo que se puede y que se debe, en materia de política pública, voltear a la sociedad civil. No nada más en el discurso y en el rollo politiquero, sino en estrategias de seguridad. Creo que se puede hacer una gran alianza con sociedad civil, como no se ha hecho, como incluso no lo ha planteado el propio gobierno federal, como lo pudiera hacer. Si quieren, más adelante platico de eso, en esta mañana difícil, triste, y bueno, me gustaría escuchar. Pues mira, ahorita me quedé helado cuando le entrevistaste al alcalde y dijo estamos rebasados. Casi nunca una autoridad confiesa que está rebasado. Porque está rebasado quiere decir que estás en el libre juego de las fuerzas que se mueven y que todo puede pasar. Que invadan tu privacidad, que afecten tus propiedades, que haya violencia, que sea incontrolable la lucha de grupos. Porque aquí he escuchado yo interpretaciones de diversa índole que es un pleito por la plaza, que no solo es el circuito Caborca. Acuérdense que hace unos meses asesinaron a un exalcalde Robles en Magdalena, de ahí circulaba eso todo por la zona del tercer mundo. Hace poco en la carretera Peñasco despojaron a un matrimonio norteamericano de sus carros, de sus motos, todo. Es decir, la ley de la selva directamente en un territorio que históricamente ha sido complicado. Es decir, ¿por qué llegó a sentarse la familia Caro ahí en su tiempo? Hasta un helicóptero tiraron en un tiempo de la Secretaría de la Defensa en los 80s, cuando era secretario, ahorita voy a acordarme de quién era el secretario de la Defensa Nacional. Pero ¿qué veo yo que está fallando? Falta la inteligencia. Si ¿dónde están los grupos? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son esas fuerzas? Dos, ¿a qué nivel las policías están infiltradas? ¿Quiénes están presentes en la conducción, en la información, en todo eso? Y una limpia generalizada, pero radical, de las fuerzas de seguridad que operan en esa zona, porque seguramente pues ya están también contaminadas directamente. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea recurrente el fenómeno de la violencia, pues quiere decir que no pasa nada. Detenciones de los que asesinaron ayer el niño antier, detenciones de policías que han sido asesinados directamente porque descuidan su responsabilidad, o un servicio de inteligencia directamente que tenga certeza de quiénes son los personajes importantes y los grupos que se están disputando el control del poder en esa zona. Y ahí está el país en general, yo no veo sinceramente en el corto plazo un mejoramiento, porque no es cierto lo que dice Durazo. La Policía Federal estaba funcionando. La Policía Federal tenía un servicio de inteligencia y si vemos las cifras de los anteriores a los 2018, estaban teniendo éxito en el combate. Es cierto que Peña empezó con sus desórdenes ahí directamente por la policía, pero fue un gravísimo error desaparecer a la Policía Federal. Yo creo que
todavía no hemos encontrado al sustituto ideal de una policía federal que te vigilaba las carreteras, que tenía servicios de inteligencia, que tenía el control de las fuerzas en los municipios y que entendía muy bien cuál era el pleito en general de estas rivalidades que se dan en los municipios, que no solo es Caborca, ahorita acaba de dar noticias de Guaymas también y de Empalme, al rato nos sorprendemos que hubo otra balacera en Cajeme, es decir, es un mal general que está permeando en el Estado, pero que solo es un reflejo de lo que está pasando a nivel nacional. Y no parece que las actuales autoridades le encuentren la cuadratura al círculo a ese tema. ¿Cómo ves, Jesús? Yo creo que lo de la Policía Federal es una salida fácil. ¿En qué sentido? Había 200 policías federales en Sonora, para el segundo estado más grande del país en el 2018. De esos 200 policías federales, habría que ver cómo estaban trabajando. Yo creo que ambos recordaremos, tanto Bulmaro como yo, incluso la gente del auditorio, recordará cómo estas personas de repente tenían que estar ahí en campamentos, en la intemperie, o tenían que llegar a moteles. Hubo moteles que tronaron porque nunca les pagó el gobierno. Entonces vivían estas personas en condiciones muy, muy amoladas. Y esa era una autorización para que ellos tuvieran que ver por sí mismos y para que tuvieran que ver cómo sobrevivían. Y había una autorización implícita para que delinquieran. Esos policías federales a los cuales se les limpió a partir del 2018. Hoy hay más de 2.500 elementos de la Guardia Nacional, que para mí son muy pocos, Luis Alberto, justamente por lo que comenta don Bulmaro, en el sentido de que ante la inoperancia, la corrupción, la infiltración, sobre todo la infiltración de las autoridades locales, es que la Presidencia de la República optó por tener que tener una propia fuerza de seguridad que pudiera mandar a todo el país, la cual desde mi punto de vista es cuestionable, Bulmaro, porque están tratando de resolver el problema desde el señorío de Texcoco, desde el Templo Mayor, desde Tenochtitlán quieren arreglar el problema, cuando las oportunidades, las esperanzas y las soluciones, creo yo, y creo que vamos a coincidir en eso, descansan en lo local. Ahora, yo hice aquí un pequeño esquema mientras hablabas, no sé si lo puede enfocar la cámara, donde tenemos aquí... Adelante, por favor. ¿No? A ver si le pueden dar un zoom. Es un dibujito muy sencillo. Aquí tenemos a las autoridades formales en el Estado, las más importantes. Y aquí están los mandos menores, las autoridades menores. Aquí están las policías. Y aquí están las autoridades informales, que están por arriba de las autoridades formales. Son los factores reales de poder, económicos o criminales. Cuando las policías, que están en la escala más baja del esquema, se dan cuenta que de aquí para arriba existe una descomposición, existe una falta de interés por la cosa pública, existe una privatización de lo público vía la corrupción y la ineficiencia, las policías dicen, ¿para qué voy a meter las manos? ¿De qué sirve? ¿Quién me apoya? ¿Por qué? Si yo voy y detengo a ese sicario, me van a matar al día siguiente, van a matar a mi familia. ¿Quién me defiende?, dice el policía. Yo creo que ambos coincidiremos, los tres coincidiremos, en que no todos los policías son malos. Claro que no. Claro que no, pero hay mandos arriba de ese policía y arriba del mando y arriba del alcalde, y así nos podemos ir, que están muy descompuestos, que están muy pervertidos. Y ahí es donde entra también lo de la inteligencia, don Bulmaro, en el sentido de que ¿a poco tú crees que no saben dónde están, dónde se encuentran? Pero está tan
tan degenerado el aparato en lo local que no hay ningún incentivo para ir por ellos. Mira, Ni protección. El secretario de Seguridad en Guaymas dijo hace más del año que tenían un mapa de todos los grupos, personajes que actuaban y que iban a actuar en consecuencia. Pero no han actuado. Es decir, hemos tenido acciones más efectistas que reales en esa materia. Y en los pueblos, pues yo veo con sorpresa que mataron a otra presidenta municipal en Veracruz recientemente. Aquí ha habido alcaldes a los que les han matado familiares, porque ya se ha llegado a un nivel de influencia de los grupos de poder de la AMPA organizada, que incluso financian campañas políticas, que incluso escogen autoridades municipales, y cuando la autoridad municipal quiere desentenderse ya no puede. Y es condicionado por estos grupos de poder, pues a que les dé la comandancia de policía, que el libre tráfico de las carreteras no los molesten, y cosas por el estilo. Y ese es el problema que hay que abordar, pero se está haciendo parcialmente, pues debe ser en conjunto. Claro. Debe ser una medida jurídica, política, económica, de todo tipo, porque en el nivel más desprotegido, que es el policía de punto, el ciudadano no se anima a denunciar, pues se van a enterar primero los malandrines que la autoridad judicial. 1 de cada 10 delitos se denuncia porque está completamente degenerado el aparato. Y el punto 5 pasa a prisión, todos hay una impunidad total en ese sentido. Entonces, yo creo que hay que reenfocar, replantear el esquema que está utilizando la 4T, de que porque te duele un dedo te voy a amputar la mano. Es lo que está haciendo en todos los sentidos. Fideicomisos, Policía Federal, sistema educativo, sistema de justicia y todo lo demás. Entonces, no porque haya corrupción vas a eliminar a la policía. Refórmala, castiga a los corruptos, haz un balance de quién está cumpliendo y quién no. Pero también no eches a perder la inteligencia y la experiencia acumulada por años a nombre de que todo el pasado estuvo malo. Y ese es uno de los principales problemas donde yo veo que la 4T ni le entiende al problema, no saben cómo defenderse en el sentido, deslegitiman cifras que da el INEGI. Yo no conocía a Cosío Villegas cuando le decían que no le gustaban sus encuestas, pues haz otras, le decían. El INEGI es el organismo creado por el Estado mexicano para que no haya cifras interesadas a favor o en contra de nadie, sino que ahí están las cifras frías. Pero dice Durazo que no son reales, que mienten esas cifras. Bueno, yo creo que ahí ha faltado todo eso. Yo exhortaría a la 4T, a sus simpatizantes, a sus seguidores, a que se pongan a pensar un ratito. Lo de Cienfuegos ayer es un tema que merece un análisis exhaustivo, porque también ahí dice el Departamento de Estado, el de Justicia, ahí le van 700 cuartillas, ¿no?, de testigos protegidos, pues que no tienen valor, pero para ellos sí. Pero yo creo que hay que reenfocar, replantear, porque si seguimos así, maestro, no le vamos a encontrar la cuadratura al círculo en los próximos 4 años que le quedan a este gobierno, y debe haber medidas. A mí me preocupa mucho lo que te dijo el alcalde de Caborca y me lo llevo. Estamos rebasados. Decirle eso a la gente es mandar una señal de que es territorio libre para que hagan lo que quieran. ¿Puedo contestar todavía? Quedan 5 minutos. Bien. Miren, yo quiero contextualizar algo muy interesante aquí. Antes de pasar a que no vi cómo brincó don Bulmaro del cisma que se vive en Sonora, al cual entraré ahorita a las causas que yo estimo que lo provocan, a los fideicomisos de la 4T y las cosas que hizo el exsecretario de Seguridad Durazo. Ahorita entraremos a eso, pero quiero contextualizar. Es muy interesante el diálogo que estamos teniendo en esta mesa. Don Bulmaro casi me duplica la edad. Ha estado en el PRI como uno de sus mejores elementos en Sonora. Probablemente es el mejor elemento que le queda al PRI en Sonora. No y estuvo, mañana van a empezar los jodazos. Y estuvo a un paso de ser gobernador en 1997. Y él conoce perfectamente bien el contexto que venía arrastrando Sonora del 97 para atrás. Ahorita podremos tocar del 97 para adelante, donde está muy raspada la cosa. Hubiera sido mucho mejor cuadro él que López Nogales, por mucho. Espero que la comparación no lo ofenda. Muy buena medicina. Pero usted sabe muy bien, por lo tanto, en ese análisis, el desmadre que se vivió en Sonora
y cómo la gente que estaba en esos tiempos permitió que se asentara con una brutalidad. Dos cosas: la corrupción rampante en el aparato público y el crimen organizado. Las dos cosas. A partir de ahí viene una degeneración de herederos en el poder. Uno más ineficiente que el otro. Hubo un paréntesis, creo yo, en el sexenio de Eduardo Burso. Pero después de eso regresó el cochinero a Sonora. Entonces, volvemos de nuevo a lo local. A lo local. Dice don Bulmaro, no han actuado las autoridades, haciendo alusión a lo que declaró Durazo. Contra los factores reales. No han actuado. No han actuado las autoridades. Cuando van a actuar, lo dejan ir. Según lo que dijo Durazo en Guaymas. Bueno, ¿y eso cómo lo sabes, Bulmaro? ¿Qué tal que justamente porque han actuado, este desmadre no está peor? Y las autoridades federales, las locales no existen, están borradas. ¿Quién sabe por qué? Desde que inició este sexenio, es la misma cantidad. El sexenio de la gobernadora Pavlovich es la misma cantidad de elementos de la Policía Federal, de la Policía Estatal, perdón. No se movió ni tantito. Mientras que las fuerzas federales pasaron de 200 elementos a más de 2,500. Yo creo que la gente le molesta mucho el asunto de tú tienes la culpa, federación, no, tú la tienes, local. Yo quiero... A ver, pero yo te interrumpiría. ¿Por qué si aumentaron a 2,000, el problema sigue peor? No han operado bien, andan distribuidos mal, no están donde deben de estar. ¿Cuál es el problema de eficacia? Porque le estás atribuyendo la responsabilidad de en el segundo estado más grande del país a 2,600 hombres. Eso es imposible y lo sabes. El segundo más grande. El segundo. Uh-huh. Es completamente inviable, por no decirlo de otra manera, pensar en que 2,600 elementos de la Guardia Nacional se van a encargar de la putrefacción que existe en todo el corredor del desierto rumbo al oeste, en toda la sierra rumbo al este, en el sur del estado, allá por tu terruño. Todo eso está completamente descompuesto y por eso hacía alusión, y es el privilegio de que podamos estar platicando con información en esta mesa, porque tú sabes muy bien de dónde viene eso. Ahora, si hablamos de lo más próximo, no de lo de los 90s, que conoces bien esa historia siniestra, sino la de los últimos 2 sexenios, la de Padres y el actual con Pavlovich. Fue una locura la manera en la que creció y como lo hablábamos la semana pasada, Bulmaro, llama mucho la atención que la locura de violencia que llegó a su cenit con Peña Nieto la lograra frenar la famosa 4T. Perdón. Ayer una alcaldesa... Y Sonora no deja de crecer la inseguridad. Van a decir que es culpa de la 4T. Ayer una alcaldesa se quejaba de la cancelación del Fortaseg, por ejemplo. ¿Por qué se da? Y lo de Cienfuegos, regístralo por el análisis tú. Cuando aprenden a Cienfuegos en Los Ángeles, López Obrador dice, la lucha contra la corrupción del sexenio pasado. Ante la presión, después moderó el lenguaje. Absolutamente. Sí, es decir, y hay que recordarle a la gente de quién era secretario de Seguridad. Es la visión, ¿no? Es el enfoque. Se pone toda la energía diplomática en la cuestión de Cienfuegos y a García Luna se le deja pobre porque fue secretario de Calderón. Pues, es decir, también esos enfoques como que molestan mucho y dificultan que haya un verdadero enfoque realista en el problema de la seguridad. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿de qué han servido todas las reuniones a las 6 de la mañana en estos 2 años de gobierno? ¿Cómo? Lo si acabo de decir, Bulmaro. No ha bajado. Lo acabo de decir hace 83 segundos. Frenaron. Y 2, es injusto. En este país. Es injusto culpar a las autoridades locales o municipales. Ahí están las cifras. Aunque diga Durazo que son falsas las cifras del INEGI, pero hay más muertos en estos casi 2 años que en los sexenios anteriores. Si eso no es un indicador de que ha fracasado el plan de seguridad en todos los sentidos, pues dame más. Pero es que lo estoy diciendo y es como si le hablara a la pared. No. Se frenó, Bulmaro, la
la carrera endemoniada de delitos en este ¿Qué país. le dirías a los Se padres frenó. del niño de 4 años que se frenó el crimen, que se frenó el número de muertos? Bueno, creo que lo mataron, ¿no? Para empezar al señor, al padre. Pues, pero que Pero- bueno, a tus pero- familiares, pero a la ponle, gente. ¿qué les dirías? Oye, fíjate que se frenó, vamos muy bien en la lucha. ¿No? ¿Qué les diría? Les diría que esto va a concluir. Que va a acabar. Que esto va a concluir. ¿Cuándo? No Que esto va a sabemos. concluir. No se sabe. Que esto va a concluir cuando las mismas personas que han formado parte de la perversión de lo público, que tú Es sabes muy cándida muy bien, esa postura, Jesús. no, tú sabes muy bien Cuando quiénes los son. malos dejen de ser malos y sean buenos, nunca lo vas a ver. Nunca lo van a ver ustedes. No. Cuando haya realmente Cuando la acciones coordinadas y apoyo a las Cuando la autoridades corrupción municipales, entonces se va a vaya, acabar. Cuando la corrupción se vaya de Además este no va a lugar, acabar, se que puede se va a ir. atenuar, pero no se acaba. se va a ir la corrupción, Bulmaro. Se va a ir. Deberían de estudiar enfoques de cómo le han hecho otros países para menguar. Adelante. Ya nos vamos, está muy bueno en el Cenit, pero el próximo miércoles, porque por Sabater, la próxima va a ser toda completa, se los prometo, pero es que don Ya va a Fernando entrar la Sabater llamada. ya va a entrar el Zoom. Salud. Igual se pueden quedar aquí también, Salud. pero está muy buena, digo, perfecto, digo, este debate va a ir incrementando. Y lo mejor es que los dos conocemos bien el pasado y eso nos va a dar entendimiento de lo que viene. Sí, pero no hay que culpar de todo el pasado. Que en un descuido. Aquí ya han tenido la oportunidad de hacer cosas y ven nomás Oye, los que en un resultados. descuido vas a estar tú mucho más contento con lo que viene, que con Bueno, lo que se va. vamos a ver. Bueno, gracias a los dos, Gracias. muy apreciados. Gracias. Está, se pone Gracias. Jesús Acuña y Un honor. Bulmaro Pacheco. Gracias. Vuelvo con el gran Fernando Sabater en Proyecto Puente.